Noticia fresquita, noticia de último momento, salen nuevos CDRs de ETFs en el mercado argentino. Bima nos sorprendió con esta noticia, realmente hay nuevos activos, 5 nuevos activos que la verdad son muy interesantes, que hacía falta en el mercado argentino y que ahora vamos a poder tener el lujo de poder operarlos y agregar más diversificación a nuestra cartera. La verdad que está bastante bueno agregar sobre todo instrumentos los cuales nos ayuden, porque en este caso son ETFs, no son acciones nuevas, sino que son ETFs derivados de algunos instrumentos como pueden ser criptomonedas, también el oro, el índice de China también. Entonces la verdad que viene muy bien para darle un aire bastante nuevo al mercado. Dicho esto, pasamos a la noticia. Como ves, se incorporan 5 nuevos CDR de ETFs. El CDR básicamente es el depósito de certificado argentino, es decir, esto emula un certificado, un ETF del exterior y se puede comprar en pesos, es decir, el ETF no puede cotizar acá en Argentina. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad legal, es decir, no tiene para hacer oferta pública. Entonces, como cotizan un mercado del exterior, nosotros los podemos traer básicamente como CDRs acá en Argentina. Y como vemos, el 4 del 12 se anunciaba así, Bima estaba anunciando, la bolsa de mercados argentinos, y junto con el banco Comafi anunciaba de que iba a traer 5 nuevos instrumentos. Básicamente son el ETH, que es un fondo de inversión que busca replicar el valor de Ethereum, el EBIT, que este es un fondo que busca replicar el valor de Bitcoin. Luego tenemos el GLD, que este es el del oro, busca replicar el movimiento del oro, el SH, que este es un ETF inverso, este es el inverso del S&P, es decir, que cuando el S&P 500 cae, este ETF sube, esto es para coberturas. Y luego tenemos el FXI, que este es de las 50 empresas más grandes de China. La verdad que viene bastante bien tener este tipo de activos, aunque obviamente hay riesgos, tenemos que saber diversificar y demás, pero hay riesgos en cada activo. ¿Realmente funcionan? ¿No funcionan? ¿Sirven o no sirven? A ver, tienen un ratio relativamente moderado, es decir, por ejemplo, el de Ethereum es un ratio de 5:1, que son los ratios básicamente cuántos CDR necesitas para tener una acción completa, o en este caso un ETF completo. En este caso el de Ethereum son 5, es decir, que vos por menos de 5, es decir, por menos de una acción, ahora lo vamos a ir a ver, es decir, acá el ETF, por ejemplo, el de Ethereum vale $29, así que sería 29 dividido 5, esto me estaría dando, vamos a sacar la cuenta rápida, dividido 5 me estaría dando que por $5,80 estaría pudiendo invertir en un ETF de Ethereum. Lo mismo para Bitcoin quizás, porque tiene un ratio de 10:1, por ejemplo. Y luego tenemos el GLD, que es de 50:1. Los ratios la verdad que también son muy importantes a la hora de ver justamente el poder entrar en estos activos, porque no necesariamente necesitamos el capital completo. Por ejemplo, en Interactive Brokers, si bien se puede comprar fracción de acción, hay instrumentos que no se pueden comprar por fracción o en brokers del exterior, entonces tenemos que comprar el ETF completo o el activo completo, y eso a veces es bastante dinero. ¿Sirven o no sirven? ¿Tienen correlación con el activo? Bueno, básicamente acá tenemos el EBIT, que es el ETF de Bitcoin, acá tenemos el ETHA, que es el de Ethereum, y abajo tenemos el gráfico de Ethereum y acá abajo el gráfico de Bitcoin. Como podemos ver, sí, es decir, si yo pongo los puntos, es decir, básicamente si tomamos un promedio de lo que ha subido, por ejemplo, el 4 más o menos de noviembre, si yo me fijo aproximadamente, vemos que Bitcoin subió un 50% y más o menos esto está a ojo porque lo tracé a pulso, bien, no tengo la escala completa, pero vemos que subió un 48 el ETF. Acá, por ejemplo, el de Ethereum lo mismo, si yo me voy a fijar el 5 de noviembre, Ethereum básicamente subió un 62, y si me fijo básicamente lo que fue su ETF, subió un 60%, básicamente a pulso. Claramente están correlacionados y sirven para poder añadir un poco más de riesgo a nuestra cartera. A ver, si vos ya tenés Bitcoin, si vos operás en los exchange, quizás este no sea un instrumento para vos, porque vos ya estás acostumbrado a dejarlos en tu wallet, comprar para hold, hacer las transferencias de Bitcoin o de Ethereum, entonces no estamos, digamos, no es un instrumento que quizás te afecte mucho a la hora de tener que invertir, porque vos ya, digamos, también sabes operar otras criptomonedas, pero tener las dos más importantes, que son Ethereum y Bitcoin, para sumar una cartera diversificada de quizás, no sé, algo que tenga que ver con la tecnología. Por ejemplo, en Nasdaq tengo el QQQ, tengo MicroStrategy, quiero comprar algún ETF de Bitcoin, el ETF de Ethereum, puedes ir diversificando de esa forma, y la verdad que está bastante bueno, y como vemos la correlación está bastante bien. Por el otro lado, y como cobertura, tenemos el ETF del oro, el GLD, en este caso tengo los futuros del oro del lado izquierdo y el ETF GLD del lado derecho, y como vemos lo mismo, es decir, si yo trazo del 18 a máximos tengo un 22, y más o menos del 18, que sería acá, la vela ya está subiendo, es decir, claro, porque tengo esta subida acá, sería de acá abajo, básicamente me está rindiendo este 5, es decir, los dos básicamente van muy bien, lo mismo cuando tienen que caer, es decir, si cae un 8, y acá lo más probable es que también me caiga un 8, o aunque sea lo más probable a ese valor, sí, 8.34 aproximadamente. Para coberturas el oro viene bastante bien, el problema que es que esto a largo plazo
la verdad no sube tanto. Es decir, prácticamente estuvimos desde julio hasta hoy para ganar un 13%. Acá lo que buscamos en el oro básicamente es tratar de salir de las mineras. Vieron que por ejemplo estaba Ritgold, HDMI, y cuando el argentino quería invertir en activos que sigan al oro, tenía que irse a mineras. Entonces ahora ya no hace falta irse a Barrick Gold. Eso le puede quitar volumen al CDR, hay que tener cuidado ahí, o a los CDR que cotizan básicamente con el oro. Pero este ETF la verdad que viene a solucionar eso, y como cobertura para poder operar oro directamente, para seguir el commodity como tal, porque este sí afecta si hay, digamos, un problema bélico, economías y demás. Es decir, seguir el commodity como tal es muchísimo mejor que seguir el commodity y tener que invertir en una minera. Seguimos con el HK33, el índice de Hong Kong. En este caso vemos también correlación por parte del ETF FXI. En este caso vemos que tuvimos una subida de prácticamente un 33 o más por ciento, básicamente un 46. Y si me fijo más o menos por acá, que sería esta zona, tenemos un 37. Lo estoy tomando desde la parte alta. Vemos que hay un poquitito más de correlación en este, es decir, es un poquitito más picante, pero hay que ver también el comportamiento, porque acá tengo 50 empresas y acá tengo 33. Uno muy parecido que también solíamos operar acá en Argentina era el EEM, que es de mercado emergente, pero como ves no es tan parecido. ¿Por qué? Porque acá ya tengo India, tengo otro tipo de instrumentos, entonces no estoy 100% en el mercado chino, que es lo que nos gustaría. Nosotros, si nos gusta el mercado chino, teníamos que entrar en el EEM. Ahora podemos optar por este ETF, el FXI Latina, que este ya tiene más correlación a, como te digo, ¿no?, el HK33, que es el que yo suelo ver para hacer los análisis del mercado chino. En este caso, quizás si pongo HK50, capaz que incluso puedo llegar a tener algún sí. Mirá, tengo justamente que este sí va a tener correlación más que el 33, un 37%. Y acá básicamente tengo, sí, debo de tener más o menos parecido, un 48 tengo acá, no lo tengo tan igual. Lo estoy midiendo a pulso, obviamente, ¿no? Entonces, podés optar por este otro ETF que tiene más correlación a las, obviamente, empresas chinas. Y por último, el ETF inverso del S&P 500, que este mucho no me gusta, es para cobertura, pero obviamente la cobertura también tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque acá básicamente lo que tenemos que buscar es caídas en el índice. Es decir, cuando nosotros proyectamos caídas en el índice, por ejemplo caídas del 10%, el ETF inverso hace lo contrario, es decir, tiene que subir. En este caso sube un 11. ¿Cuáles son los pros y contras? Bueno, hay videos de ETFs en el canal, si no sabes te dejo justamente acá arriba para que los vayas a ver después. Pero el problema que vemos acá es que esto está con un ETF y es un CDR. Lo primero y principal es que esto todavía sigue al contado con liquidación, el cepo no se sacó. Las fluctuaciones en el tipo de cambio influyen en el CDR, los feriados influyen en el CDR. Capaz que vos estás tratando de comprar esto y al otro día fue feriado en Argentina y no lo vas a poder vender, y capaz que esto hizo un retroceso y empezó a subir de nuevo y esto te va a empezar a caer. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con este ETF en particular, porque es muy riesgoso, es para cobertura, y hasta que no quiten el cepo, quizás que tengamos un tipo de cambio fijo o lo más estable posible, está bastante complicado, porque vimos últimamente en este tiempo que los CDRs, si bien las acciones en Estados Unidos suben, los CDR están bajando. ¿Eso por qué? Es porque el dólar también está bajando. Es como tener un dólar comprado a 1400 y que te baje a 1200. Evidentemente en pesos estuviste perdiendo, pero siguen siendo esos mismos 10 dólares que compras. Ahora, si vos invertiste 10 dólares y ahora tenés 15, tenés más dólares, pero el tema es que esos dólares ahora valen menos. Por eso es que tenés una ganancia, entre comillas, ¿no? Porque en dólares estás ganando, en pesos menor, por ese valor o apreciación del tipo de cambio. Es decir, que el peso se apreció contra el dólar. Acá, por lo que vemos, ya te digo, es riesgoso, sobre todo por esto que te digo yo, ¿no? Feriados, correlaciones, el hecho del tipo de cambio, ¿sí? De que por ahí esto te caiga, el tipo de cambio fluctúe y no salgas realmente con la ganancia que tenés que salir. Y a su vez también que las correcciones quizás duran 20 días, quizás para mercados bajistas, como podemos ver por ejemplo acá, es decir, esta etapa más o menos de 2022, como vemos el mercado acá seguramente sí haya subido este ETF, claro, ¿ves? Hizo lo inverso acá. En 2022 el mercado cae un 27%, mientras que el ETF inverso subió prácticamente un 30 aproximadamente. En un mercado bajista sí te lo compro quizás para coberturas, sí, porque estamos dentro de una tendencia bajista, pero para aprovechar pequeños movimientos del mercado ahí ya estaría un poquitito más susceptible. La verdad que está bastante bueno tener estos activos ahora presentes para poder invertir, sobre todo para agregar un poquitito más de diversificación y cubrirnos también del riesgo de decir, che, mirá, se explota todo en Estados Unidos, es mejor irse al ETF del oro. Me gusta más China, puedo entrar en un ETF chino. Me gusta quizás tener mi paquete de tecnológica, o por ejemplo el S&P, el QQQ, el Nasdaq, que ahora puedo agregar, por ejemplo, no sé, el día, y también puedo agregar Ethereum, bien, o puedo agregar Bitcoin, es decir, armar mi cartera de largo plazo con estos ETFs que siguen correlacionados, como te digo, ¿no? Si invertís en Bitcoin, un CDR de ETFs no te va a hacer la diferencia. Acá creo yo que va más enfocado a una persona que le gusta el mercado tradicional, quiere invertirlo directamente, no se tiene que andar haciendo lío de las claves privadas, dónde
dejé Bitcoin, dónde lo guardé, el exchange se fue. No, acá el activo está regulado por la Comisión Nacional de Valores, está aplicado también en el mercado y la verdad está todo en orden. Espero que este video te haya gustado, noticia súper rápida y espero haberte dado muchísimo más información de valor. Si es así, por favor, manito arriba, suscríbete, te dejo este video acá o acá para que veas y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.